En el verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Bendito sea el nombre de Jesús. Vaya al verso 21. Ahí mismo en el capítulo 24 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bendito sea el nombre del Señor. Así que puede sentarse, gloria a Dios, y vamos a estar predicando bajo el tema: el rapto antes de la tribulación. Amén. Es necesario poder traer estos estudios de la palabra al pueblo, porque se han levantado muchos falsos pastores que han estado trayendo enseñanzas distorsionadas, confusas, que han estado confundiendo al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que estar a la expectativa en estos últimos tiempos, porque se levantarían falsos maestros, falsos ungidos, falsos pastores, falsos ministros, que entrarían dentro del rebaño encubiertamente para traer sus herejías y sus falsas enseñanzas para desviar al pueblo de Dios. Amén. Por eso es necesario, como pastor, como ministro, como predicador de la palabra, poder advertir al pueblo, gloria al Señor, al pueblo que el Señor nos tiene pastoreando, a la congregación, y alertarlos. Amén. Porque se está moviendo un espíritu de confusión dentro del pueblo de Dios, y hay que estar alerta y desenmascarar a estos falsos y pseudos pastores, predicadores, que han estado desviando al pueblo y confundiéndolo. Amén. Así que estaremos dando este estudio acerca del rapto antes de la tribulación, como lo enseña la Biblia, para destruir todo argumento de falsas doctrinas que están queriéndose introducir dentro del pueblo de Dios. Es necesario, como predicadores, es necesario como ministros, como pastores del rebaño, de la congregación, poder instruir al pueblo para que ningún falso lobo rapaz vengan a querer cambiar y desviar la doctrina de Cristo. La Biblia dice: sea anatema, dice el apóstol Pablo. Amén.
Y la palabra anatema dice la Biblia que es maldito todo aquel que enseñe otro evangelio. La Biblia enseña que no recibamos a nadie que no traiga la doctrina de Cristo. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. No importa quién sea, no importa cuánta gente tenga, no importa cuántos seguidores, maldito sea todo aquel que traiga otra doctrina diferente. Amén. Que traiga otro evangelio diferente. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Así que conforme a la palabra, vamos a estar estudiando el rapto antes de la tribulación. La Biblia es bien clara cuando habla, cuando nos enseña, porque la Biblia no trae confusión, hermano. La Biblia se defiende con la misma Biblia. Vea usted que hay algunos ejemplos desde Génesis, Apocalipsis, eventos que en la antigüedad sucedieron, amén, sucedieron en la antigüedad y que hoy en día estamos viendo los mismos ejemplos, dándonos a entender que lo que pasó en la antigüedad están sucediendo en este tiempo. Dice Eclesiastés, gloria al Señor, que no hay nada nuevo debajo del sol. O sea que es lo mismo que pasó en aquel tiempo, lo mismo sucede en este tiempo. Vea usted que en Génesis capítulo 6 y verso 5, y voy a ir hasta ahí para que podamos entender que la iglesia del Señor, la iglesia fundada por Jesucristo, no pasará ninguna tribulación ni gran tribulación de lo que habla la Biblia, no la pasará, según la Escritura. Y vemos como ejemplo, Enoc representa a la iglesia y Noé a Israel, que pasó el diluvio. Usted sabe que Enoc fue arrebatado, Enoc caminó con Dios. Antes del diluvio, Dios se lo llevó. Oiga, y Noé Noé fue un hombre justo delante del Señor. Cuando Dios decide destruir la tierra, cuando Dios se arrepiente de haber hecho al hombre, dice que halló gracia en Noé, porque Noé era un hombre justo. Vea usted lo que le estoy enseñando y lo que la Biblia nos está enseñando. Nos está diciendo aquí en Génesis capítulo 6 y versos 5 al 9, lea conmigo, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. Y se arrepintió Jehová, oiga, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el verso 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Esa palabra es muy importante
que usted la marca. Oiga, dice, no era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Vea que Dios halló gracia en Noé. Cuando Dios decide destruir la tierra, porque se arrepintió de haber hecho al hombre, porque el hombre, los pensamientos del hombre, los designios del hombre era de continuo en el mal. Oiga, Dios arrebató a Enoc antes del diluvio, simulando y presentando la iglesia antes de la destrucción, antes de la ira de Jehová que cayera sobre la tierra. El Señor levanta a Enoc, simbolismo de la iglesia, y esto no lo pueden entender muchos bautistas y adventistas y muchos de aquellos que tienen una doctrina que dicen que la iglesia pasará la tribulación, la gran tribulación, y que conocerán al anticristo. Pues que les aproveche y me los saludan. Bendito sea el nombre de Cristo. Y aquí dice el Señor, vea, cuando Dios decide destruir la tierra, dice que halló gracia en Noé. Y Noé era un hombre justo. Oiga, justo. Entonces Dios decide destruir la tierra con diluvio y viene y le dice a Noé que haga una arca y que en esa arca meta a los animales y que se va a salvar él y su familia y los que creyeran. Pero iban a pasar el diluvio, o sea, la tribulación, la destrucción con agua en esta tierra, que Noé representa ahí al pueblo de Israel. La Biblia enseña y dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Y por ellos Israel haber despreciado al Señor, el Señor fue a los gentiles. Por eso la Biblia enseña y dice que iba a levantar a un pueblo a celo con Israel, amén, por haber desechado y despreciado al Mesías. Y levantó a quién? A los gentiles. Él se vino a los gentiles, a la iglesia. Ahora, nosotros entendemos muy bien esto, que Enoc representa a la iglesia y Noé representa Israel en el diluvio, pasando la tribulación. En Génesis capítulo 19, verso 15 al 22, quiero que me acompañe. Y dice la Biblia, hablando acerca del justo Lot. Oiga, del justo Lot. Dice la escritura de la siguiente manera: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, y que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de sus manos y de la mano de la mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia, oiga, de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Oiga, lo pusieron, como dice, fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, le dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habiendo engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame
escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Vea usted lo que pasó con Lot, que dice: el justo Lot estaba en Sodoma y Gomorra, y los ángeles llegaron ¿a qué? A sacarlo, y le dicen: escapa por tu vida. Y le dicen: escapa por tu vida, porque nada podremos hacer hasta que tú te vayas de aquí. Oiga, lo sacaron a Lot. ¿Por qué? Porque dice que era justo. ¿Recuerdan ustedes cuando Abraham le dice al Señor: Señor, si hay 50 justos en esa ciudad, ¿no la destruirás? Y dice: si hay 50, no la destruyo. Y le dice: Señor, pero no habían 50. Y si hay 40, Señor, bueno, si hay 40, pues no la destruyo. No habían 40. Y así fue bajando hasta llegar a 5. Y le dice: Señor, si hay por lo menos 5 justos, no destruirás la ciudad. Y dice el Señor: bueno, si hay por lo menos 5, no la destruyo. No había ni uno, únicamente Lot, el justo Lot. ¿Qué hizo el Señor? Mandó ángeles a sacar a Lot de la ciudad, el justo Lot. Ahora usted vea esto: la gente que enseña que la iglesia pasará la gran tribulación y que conocerá al anticristo, ¿cómo se le ocurre pensar esto? Si vemos, oiga bien, vemos que Lot era justo y lo mandó a sacar. No digamos el Señor sacar a su amada, aleluya, de la gran tribulación, a su iglesia que fue comprada con la sangre del Cordero. Oiga, ¿cómo se le ocurre a esta gente enseñar algo antibíblico? Si sacó a Lot, que era justo, ¿cómo no va a sacar el Señor a la iglesia, que es la novia, que fue comprada con sacrificio, con sangre? Y este es otro ejemplo que nos da por qué sacaron a Lot: porque era justo. ¿Por qué sacaron a Noé y le hicieron que construyera un arca para que no pereciera en el diluvio? Porque era justo. Y la iglesia no es una iglesia comprada que se le ha dado un vestido limpio de lino fino y resplandeciente. Oiga, no es la iglesia santa que está peleando sobre esta tierra, santificándose porque está esperando a su amado. Y eso es solamente ejemplos que vemos en la antigüedad de eventos que sucedieron. Ahora, ¿cómo el Señor no sacará a una iglesia, a su novia, de la gran tribulación? Ahora, pero a la luz de la palabra nos vamos a ir. La gran tribulación es la ira de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Oiga bien, vamos a ir a Malaquías. Malaquías capítulo 4, verso 1 en adelante. Y le estoy mostrando en el Antiguo Testamento lo que indicaron o nos estaban avisando estos eventos que pasaron al tiempo presente. Dice en Malaquías capítulo 4, verso 1, dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad
serán estopa aquel día que vendrá. Los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Leamos nuevamente el verso 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis. Vea que cuando dice y saldréis hay una coma, y luego dice y saltaréis como becerros de la manada. En el verso 4 dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hablando acerca del testigo Elías, que será uno de ellos, y algo otros pues podamos asimilar que sea Moisés el otro testigo, que serán dos testigos que vendrán a enfrentar al anticristo, que serán los que predicarán, los dos olivos, que estarán predicando en la gran tribulación. Oiga, ¿y la iglesia dónde está en la gran tribulación? Si vienen los dos testigos, porque ya no va a estar, y ahorita a la luz de la palabra seguiremos tocando. Lucas capítulo 21 y verso 36. Vaya conmigo a Lucas y entenderemos que la iglesia de Cristo no estará en esta tierra cuando aparezca el hombre de pecado. Pero no logro entender cómo hay personas que la Biblia claramente habla de que la iglesia no estará en la gran tribulación. Claro, hay montones de versículos de la Biblia que hablan eso, y no sé cómo el diablo les dio vuelta el cerebro, hermano. Lucas capítulo 21 verso 36 dice la escritura: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar. Oiga, ¿se da cuenta? Velad pues en todo tiempo. Dice velando en todo tiempo y orando, y que seáis dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermano, tan claro que habla la Biblia, y la gente no puede entender lo que la Biblia nos está dejando saber. Que estemos velando y orando, y que seáis tenidos
dignos de escapar. Así como le dijeron a Lot: escapa, sal de aquí, porque no podremos hacer nada hasta que salgas de aquí. ¿Ah? Porque iba a caer fuego del cielo para destruir a Sodoma y Gomorra. Y así fue. Hasta que Lot fue quitado de la ciudad, cayó el juicio, la ira de Dios. Y la ira de Dios es la gran tribulación, donde viene la ira de Dios, el gran día de Jehová. Y la gente no entiende eso. Muchos que no han logrado abrir el conocimiento a la palabra, sino que se han entenebrecido. La mente ya no les da para más, para entender. Como dijo este predicador: les tengo una buena noticia a la iglesia. Sí conoceremos a mi papá, a mi tata, al anticristo. Que se vaya al diablo, hermano. Como dice, les tengo una buena noticia, dice. Que la iglesia conocerá al anticristo. ¿Y quién diablos quiere conocer al anticristo? Tal vez él y sus seguidores. Qué terrible, hermano. Hay gente que, bueno, como dice, que ha tenido la dicha de conocer al diablo y de hablar con él cara a cara. ¿Quiere tener la dicha de conocer al anticristo también? No, hermano, hay que estar alerta de estos falsos, hermano. Hay que estar alerta de esta gente que está trastornando el evangelio. Hay que estar alerta que están confundiendo al pueblo. La Biblia es clara. Bendito sea el nombre. Si la gran tribulación son los juicios, es la ira de Dios sobre el impío. ¿Por qué destruyó Dios el mundo antiguo? ¿Por qué destruyó con agua la tierra? ¿Por qué mandó un diluvio? Porque el hombre iba de mal en peor, como está hoy en día. La Biblia lo habla y es claro. Pero salvó a Noé en la barca, ¿ah?, por justo. ¿Cómo no va a quitarle el Señor a la iglesia si es la novia? ¿Verdad que hasta por lógica se puede entender eso? Hasta por lógica. Pero aquí no estamos usando la lógica, estamos hablando la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Vaya ahí conmigo a Isaías capítulo 57 y verso 1 en adelante. Dice de la siguiente manera, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda. Que de delante de la aflicción es quitado, ¿quién? El justo. ¿Usted cree que se va a aplicar como el dicho que dicen por ahí, que pagan justos por pecadores? ¿Usted cree que el Señor va a aplicar eso? Que también los justos paguen en los juicios, la ira de Dios. No. El justo es quitado, dice la Biblia. Y lo hemos venido viendo desde allá, desde Génesis. Desde Génesis. Dios no va a permitir, hermano, que el justo sea culpable. ¿Culpable de qué? Si no dice la Biblia que es justo. Y que el justo es quitado y en lugar de él entra el impío, porque Dios está airado con el impío, con el pecador, con los blasfemos, con los satanistas, con los brujos, con los idólatras. Con ellos está airado Dios, no con la iglesia. ¿Y por qué va a venir la ira de Dios? ¿Por qué viene la gran tribulación? ¿Por qué vienen los juicios de Dios sobre la tierra? ¿Por qué? Por el impío, no por la iglesia.
Ay, pero muchos dicen, es que esa es la prueba final de la iglesia. ¿Qué más pruebas tenemos hoy en día, hermano? Si tenemos tentaciones, tenemos pleito con el diablo, hermano. La iglesia tiene pleito con el diablo, con el pecado, con la tentación. ¿Cuántos ministros no han sido derribados por el pecado, por la tentación, por la falda, por la carne? Es que al diablo no le conviene que estemos predicando que hay que prepararse porque Cristo viene. Al diablo no le conviene. Por eso está extorsionando la palabra, está extorsionando la doctrina y está levantando a sus ministros. Porque cuando hablamos de que hay que prepararnos, hay que vivir en santidad, porque pronto suena la trompeta. Por eso es que no le conviene al diablo que digan, prepárese porque pronto puede sonar la trompeta. Y la iglesia tiene que estar preparada, santificándose, predicando la palabra, viviendo la palabra, viviendo para el Señor. Pero si dicen, pues no, la iglesia pasa la gran tribulación. Entonces, ¿cuál es el pleito que tenemos con el diablo? Es que la iglesia es estorbo para el diablo. ¿Quién le estorba aquí al diablo? ¿Quién le estorba en esta tierra? La iglesia. Y eso no pueden entender estos cabezones. Es la iglesia que le estorba al diablo. ¿Quién contradice al diablo? La iglesia. ¿Quién contradice a Satanás y a sus ministros? La iglesia. ¿Quién predica la palabra de verdad? La iglesia. La iglesia predica en contra del pecado, de lo que no le agrada a Dios. Por eso la iglesia es estorbo en esta tierra al diablo. Y eso no lo pueden entender estos cabezones. ¿Verdad que es la iglesia que estorba al diablo? El diablo pasa caminando por allá y dice, allá hay una iglesia, tengo que acabarla. ¿Por qué? Porque cuando salen los desfiles de homosexual, ahí está la iglesia. Eso es pecado. La Biblia condena la homosexualidad. Por eso, ¿por qué cree que nos llaman a nosotros? ¿Cómo nos llaman? Protestantes. Porque protestamos. La iglesia protesta. Por eso, ¿cuál es el pleito que tiene el diablo con la iglesia? Porque protestamos. Pero estos cabezones no entienden esto. Ahora, el justo es quitado. Vaya conmigo ahí a Proverbios 11:8. Proverbios 11:8. Y si me pueden ayudar ahí con las citas, sería mucho mejor. Amén. Gloria al Señor. Proverbios, aquí también habla acerca del justo. Vea usted 11:8. Gloria al Señor. Yo espero que usted esté despierto, hermano. Proverbios 11:8. ¿Qué dice la Biblia? El justo es librado. El justo es librado, ¿verdad? De la tribulación. ¿Está claro ahí o no? El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Se da cuenta, hermanito. ¿Qué entiende usted por eso? A la luz de la palabra estamos predicando. No estamos predicando lo que yo pienso, lo que yo creo. No, a la luz de la palabra estamos predicando que la iglesia no pasa la tribulación, que antes de que venga la tribulación, antes de que aparezca el anticristo, la iglesia es quitada, sacada, arrebatada. Aunque no le guste al diablo esto, hermano. ¿Qué entiende usted, iglesia, por esto? Para que no se confundan con esos predicadores. Empiezan bien o vienen bien disfrazados. Se hacen pasar por sana doctrina. Se hacen pasar y reprenden. Y tienen enseñanzas buenas por un lado. Pero poco a poco se les va cayendo la máscara. Poco a poco se les cae la máscara.
Ajá. ¿Qué entiende usted, iglesia, con esto? Mire, Proverbios, apunten los que les gusta apuntar las citas bíblicas y que no digan que aquí estamos estudiando a lo loco, porque hay gente que hace una mezcla, no sabe diferenciar los eventos. Mire, los eventos no los saben diferenciar. Primero están las señales. Antes, oiga, antes de que la iglesia sea quitada, Jesús dijo que habrían señales. Señales. Aquí dice que el justo es quitado, es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Y ya yo le mostré a usted con la Biblia y con ejemplos en el Antiguo Testamento, con los eventos que sucedieron con Enoc, con Noé, con Lot. Amén. Ahora, veamos también por qué vemos que Jesús habla acerca de estas señales. Señales de lo que iba a ocurrir en tiempos finales, que son estos tiempos son los finales. Vea usted, vaya ahí mismo donde leímos en Mateo capítulo 24, en el verso 3, ahí hay un título. 24:3 de Mateo. ¿Qué dice ese título? Señales antes del fin. ¿Cuáles son esas señales? Vámonos al versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Puro engaño y mentira. Dijo el apóstol Pablo que el diablo se iba a disfrazar como ángel de luz, y asimismo sus ministros. Y eso quiere decir, y lo vuelvo a repetir, y no me cansaré de repetirlo, porque en este tiempo final que le queda en el tiempo de la gracia de la iglesia, se acaba el tiempo de gracia de la iglesia. Entonces se levantarán ministros del diablo. Satanás tiene sus ministros y tiene sus iglesias para engañar a quién, al pueblo, para engañar aún a los escogidos. Porque Jesús lo primero que toca es: mirad que nadie os engañe. Ay, hermano, esto es lo que se mueve. Hay un espíritu de confusión, que están confundiendo al pueblo. Y Jesús les dice: iglesia, pueblo mío, mirad que nadie os engañe. Tremendo. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué dice? Porque vendrán muchos, ¿en qué? En mi nombre. Ay, qué tremendo. Si para engañar tienen que venir usando el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo. Porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Cuántos dice? Poquitos. ¿Cuántos? 3, 4. No, muchos. Vendrán muchos en mi nombre. Qué tremendo lo que Dios nos está diciendo. Mi Biblia está con letras rojas. Eso quiere decir que es la voz de Dios hablando, la voz del Señor Jesucristo hablando aquí. Él es el que nos está diciendo: tengan cuidado, miren que nadie los engañe, estén atentos, si no va conforme a la palabra. Por eso, ni le digan bienvenido a aquellos que traen otra doctrina diferente, dice la Biblia. El tal sea anatema. Bendito Dios. Diciendo: yo soy el Cristo.
vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Como quien dice, yo soy el ungido de Jehová. Yo soy el ministro fulano de tal. Yo soy el evangelista fulano de tal. Yo soy el pastor fulano de tal. Pero trae mentira, trae engaño. Él te puede predicar de sana doctrina, le puede dar duro a la vestimenta de la dama, le puede dar duro a las fiestas paganas, le puede dar duro, pero cuidado. El diablo trae astucia. La culebra es astuta. Se tiene que pasar, oiga, se tiene que pasar por uno de nosotros para poder introducir su veneno. El diablo es astuto, hermano. Introducirá veneno, trae mezclada mentira con un poquito de verdad para dárselo a tragar al pueblo. Hay que tener cuidado. Cuidado, hermanos, cuidado. No anden escuchando a cualquier loco. No anden escuchando a cualquiera. Y si escuchan a alguien, hermano, a la luz de la palabra, aprenda a leer la Biblia, porque esa es nuestra base. Esa es la que nos va a meter al cielo. Amén. Porque la ignorancia del pueblo hoy en día es que no lee Biblia. Y al no leer la Biblia, a todo lo que ellos digan, usted le va a decir amén. No, usted tiene que estar pendiente de lo que él suelta con su boca, si está hablando conforme a la Biblia. Y atento a esto, porque hay personas que no tienen, hermano, ni siquiera la interpretación correcta del verso. No usan la hermenéutica, ¿verdad? No usan la exegesis para poder, hermano, descifrar los versos, la palabra, lo que enseña, la esencia de la doctrina de Jesucristo, para poder dársela al pueblo, sino que con astucia y engaño hacen un revoltijo con los eventos del futuro para engañar a las personas. Tremendo. Tenemos todo, mire, todo tiene su tiempo, sus eventos van en orden. Antes de que la iglesia se vaya, ¿qué dijo Jesús que iban a haber? Señales. Señales. ¿Cuáles son una de esas de las señales? Con lo primero que él empieza es: mirad que nadie os engañe. Mentira y engaño. La otra que dice el apóstol Pablo: apostasía. La otra, apostasía. Mire, engaño, apostasía. Que muchos iban a apostatar de la fe. ¿Y oyendo a qué? A doctrina de qué? De demonios. Doctrina de demonios, que es lo que se mueve hoy en día. Pueblo, no se duerma. Sé que estamos en vigilia, tranquilo. Sí, pero esto es importante aprenderlo a la luz de la palabra. Tremendo, tremendo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo es tan sutil, tan astuto, que utilizará a uno de en medio del pueblo para engañar a mucho pueblo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo sé que aún después de mi partida se levantarán de en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Ah? Eso lo dice el apóstol Pablo. Por eso hay que estar alerta. Tremendo. Porque se levantará nación contra nación. Todo esto es señales, terremotos, guerra, pestes, hambre. ¿Ah? Entonces dice, y todo esto será principio de dolores. O sea que estas señales que el Señor nos está dejando aquí, una lista. Entonces, al ver nosotros estas señales, nosotros como iglesia entendemos que la venida del Señor, que vendrá en las nubes a arrebatar a su pueblo, oiga, está cerca. Cerca. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, vea usted, vaya conmigo ahí. Salmo 34,
19. Salmo 34, 19. Veamos lo que dice la Biblia. Muchos son las aflicciones de ¿quién? Del justo. Estamos hablando del justo. ¿Ve? Estamos hablando de que las personas justas no pueden ser culpables. ¿Ah? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará ¿quién? Jehová. Él nos librará. Ya le he tocado varios versos, hermano. Varios versos le he tocado ya, dejándole saber lo que está diciendo la escritura. Pero tenemos que entenderla. Apunta estos versículos. Tengo varios estudios porque esto es profundo. La teología, los eventos escatológicos que nos ayudan a entender los eventos del futuro. No seamos, hermanos, de aquella persona que estamos entretenidos en el Facebook, entretenidos en YouTube, entretenidos en otras cosas. No, aprendamos la Biblia para que nadie os engañe. Porque se están levantando charlatanes, falsos profetas, falsos pastores. Y dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3 y verso 10. Yo no sé, hermano, he visto ese versículo que lo han distorsionado todo, dándole una explicación o dándole una interpretación, hermano. Pero yo creo que es el diablo que está interpretando eso. Cuando yo oigo a estos pseudo pastores, a estos pseudo predicadores, ¿cómo? Yo no logro entender qué tan bueno es el diablo para darle vuelta al cerebro a esta gente, hermano. Mire, ¿qué dice ahí? Apocalipsis capítulo 3 verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué dice? Te guardaré. ¿Ah? Te guardaré. Bendito sea Dios, hermano. De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué es guardar, hermano? ¿Ah? ¿Qué es guardar? Te guardaré de la prueba, de la ira que traigo para el mundo entero. Te sacará, te librará al justo de lo que viene. ¿Ah? ¿Sí me entiende? Pero este versículo no lo pueden interpretar esta gente. Qué terrible cuando el diablo le da vuelta el cerebro a los predicadores, hermano. Terrible, tremendo. Ahí mismo enseña que va a guardar. ¿A quién va a guardar? Al justo, a su iglesia, a su amada. Yo te guardo. ¿Por qué dice que la va a guardar? Por cuanto has guardado, ¿qué? Mi palabra. ¿Usted logra entender eso o necesita más explicación? Cuando la Biblia habla claro, necesita más interpretación, ¿verdad que no? Dice, por cuanto has guardado mi palabra. Que dice, o sea que has guardado, has vivido, has practicado la palabra, has obedecido la palabra, yo te guardaré.
yo te libraré, yo te sacaré de la ira venidera. Eso es lo que quiere dar y a interpretar la escritura. Porque has guardado, has obedecido al Señor, has obedecido su palabra, Él te librará. O usted conoce a algún padre que cuando el hijo obedece, es obediente, servicial, educado, buen comportamiento, es sincero, es leal, usted lo va a castigar. ¿En qué cabeza cabe que el padre castigue a un hijo que es obediente, ejemplar, de buen ejemplo, que es transparente, que es leal? ¿En qué cabeza cabe que el padre castigue a un hijo así? La ira viene por el impío. Terrible, pero esto no lo pueden explicar estos predicadorcitos que no entienden la escritura, no la entienden. Qué terrible no entender la palabra de Dios, hermano. Por cuanto has guardado mi palabra, por cuanto la has obedecido, yo te libraré. Es difícil de entender eso, hermano. Necesita usted ir hasta un instituto bíblico para entender lo que está claro en este versículo, hermano. Solo con ese versículo yo entiendo que el Señor me va a guardar de la ira venidera. Si ahí mismo está claro. Pero, hermano, hay gente que le da su propia interpretación por lo que él cree. Pero aquí no importa lo que yo crea, aquí no importa lo que yo piense, que dice la Biblia. Eso es lo que yo creo, lo que dice la Biblia, pero no con una interpretación diabólica para desviar al pueblo. Qué tremendo. Por eso, alerta pueblo, que antes de la tribulación sucede el rapto. Las señales van primero. Después de las señales nos damos cuenta que la venida del Señor está a las puertas. Sí, que la trompeta va a sonar. Por eso que la iglesia se llama al sonar de la trompeta. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia entonces? ¿Cuál es la esperanza de la iglesia? ¿Conocer al anticristo? Como dijo Carlos Rivas, que se vaya al diablo y él y el anticristo. Esa es la esperanza de, ay, le tengo una buena noticia, conoceremos al anticristo, que te lleve el diablo. Hermano, ¿en qué cabeza cabe, hermano? Eso es tener al diablo adentro. Qué terrible. Le tengo una buena noticia, hermano. Bueno, y como él dijo que ha tenido la dicha de hablar con el diablo cara a cara, dice él. Qué terrible, hermano. Qué tremendo, hermano. En vez de decir, bueno, ¿por qué no dice tuve la dicha de haber hablado con Jesucristo? No, exaltando al diablo. Y que tiene una buena noticia, que va a conocer al anticristo. Que le aproveche. ¿Se da cuenta? Porque hay que estar alerta. ¿Qué nos toca como predicadores, como atalaya? Atalayar, enseñar la verdadera palabra. Tremendo. Vaya conmigo ahí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 3. Amén. Si usted lo encuentra, lo puede leer. Amén. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Se da cuenta? Y este versículo tampoco lo pueden descifrar, interpretar. Tampoco lo pueden interpretar.
Los que son de la línea del anticristo. Los que son de la línea del diablo. ¿Cómo dice nuevamente? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok. Como dijo Jesús en capítulo 24 de Mateo, lo mismo, ¿verdad? En el verso 3, mirad que nadie os engañe. El mismo apóstol Pablo aquí a los tesalonicenses les dice lo mismo, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vea bien, si la iglesia pasa la gran tribulación y se somete al nuevo orden mundial que será dirigido por el hijo del diablo, por el anticristo, la iglesia entonces tendrá que ponerse el sello, porque en el nuevo orden mundial el anticristo estará sellando con el número 666, el número de la bestia, a todo ser humano. Si la iglesia se queda en la gran tribulación, entonces ¿en qué tiempo sería el rapto? Entonces, ¿en qué tiempo se va a salvar? Si cuando el anticristo esté gobernando, someterá a todo el mundo a sus pies. Y si la iglesia se queda, me va a decir, hermano, la iglesia se queda, pero va a estar huyendo. Oiga, si la iglesia se queda y va a estar huyendo, dice la Biblia que todo aquel que se quede en la gran tribulación tendrá que ser decapitado, muerto. Entonces no habrá rapto. ¿Se da cuenta? Si la iglesia se queda, se tiene que someter al nuevo orden mundial del diablo. Entonces, no, hermano, la iglesia se va a quedar predicando pero huyendo. Dice que a todo aquel que agarre y que no se ponga el sello, ni se ponga el sello y que confiese a Jesucristo como su Señor y Salvador, serán decapitados. Es que los únicos que se van a salvar en la gran tribulación son los que pongan su cabecita en la guillotina, cabezón. Los que se van a salvar van a tener que ser decapitados, muertos. Eso lo dice la Biblia. Por eso que antes de la gran tribulación, antes de que aparezca el anticristo, antes de la ira de Jehová, de los juicios de Dios, la iglesia es levantada, raptada. ¿Ah? Pero como ellos anhelan conocer a su papá, anhelan conocer a su tata, tremendo. Antes dice, por eso mire, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Se da cuenta? La apostasía. ¿Estamos viviendo la apostasía? Sí. ¿Hay apostasía? Uy, hermano. Hay un montón de apostasía, hermano. Tremendo. La apostasía ha crecido a nivel inimaginario, hermano. Eso se ha expandido, hermano. Falsas doctrinas. Doctrina de demonios.
Ay, olvídese, eso está tremendo, tremendo. La apostasía y el hombre de pecado, la época del anticristo, eso tiene que venir antes. O sea, si ya está la apostasía, oiga, ya está el engaño, entonces la Biblia nos está hablando claramente, ¿verdad? De que el hombre de pecado no puede manifestarse. ¿Por qué? Porque hay algo que lo detiene. ¿Por qué cree usted que el diablo no puede moverse a su antojo como él quiere? No puede. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que le está haciendo estorbo al diablo. Oiga, la iglesia es la piedrecita en el zapato del diablo. Le estorbamos al diablo. La iglesia es un estorbo para el diablo, para los mundanos, para los impíos, porque al ver a una persona que es cristiana, ellos saben cómo tienen que conducirse. ¿Me entiende? Terrible. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El mismo apóstol Pablo está diciendo que hay algo que lo detiene, por eso no puede manifestarse. ¿Ah? No puede manifestarse, porque está la iglesia todavía estorbando, peleando, orando para que el diablo retroceda y arrebatándole las almas al diablo. Por eso, eso no lo pueden explicar, ni entender, ni estudiar estos cabezones. La iglesia es un estorbo para el mundo, un estorbo para los impíos. Usted, siendo cristiano, es un estorbo para aquellos que les gusta la lujuria, que les gusta la carne. Somos estorbo para ellos, porque reprendemos lo que ellos hacen. No estamos de acuerdo con el pecado, no estamos de acuerdo con el adulterio, no estamos de acuerdo con la homosexualidad, no estamos de acuerdo con el aborto, no estamos de acuerdo con la mentira, con el engaño, no estamos de acuerdo con los corruptos. Por eso le somos estorbo al mundo, al diablo, a los demonios y al infierno. Terrible. Entonces, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Ah? Ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? El pecado, todo lo que se mueve, todas esas leyes a favor de la iniquidad. ¿Cuántos carros de Benz pasan por ahí con los dibujos de marihuana, vendiendo marihuana? Ahora el gobierno vende marihuana. Por eso le decía yo a alguien ahí, por eso que Estados Unidos atrapó al Chapo, porque era la competencia de ellos. El Chapo parecía que era la competencia de ellos, porque ahora el gobierno la siembra, la cosecha y la distribuye, la vende. Porque como ya aprobaron la marihuana en Nueva York, en New Jersey, en Connecticut, el misterio de la iniquidad. ¿Aprobaron qué? El homosexualismo. ¿Aprobaron qué? Casarse unos con otros, homosexuales. ¿Aprobaron qué? El aborto. Los estados están aprobando el aborto. Los países están aprobando la homosexualidad. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Pero hay algo que todavía lo detiene. Porque cuando se están aprobando esas leyes, hay una iglesia que está orando, que está clamando. Hay una iglesia que se está santificando. Y eso le hace estorbo al diablo. Amén. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo
cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía ¿qué? Un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Está claro lo que está aquí en la Biblia, hermano, o no? ¿Verdad que está claro? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Qué bueno que usted entiende la palabra, hermano. Era necesario y es necesario traer estos estudios de doctrina. Por eso los martes no falte, porque ahí es donde damos doctrina. Y la doctrina, el diablo la está peleando. El diablo le tiene una guerra a la Biblia, a la doctrina. ¿Por qué? Porque él sabe, el diablo sabe Biblia. El diablo sabe Biblia, pero al revés. Ajá. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1. Acerca de los tiempos. ¿Qué dice? Pero acercará de los tiempos y de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como el yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire el último verso, ¿cómo termina? ¿Cómo dice? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que está claro ahí? Que no nos ha puesto el Señor para ira, sino para alcanzar salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso entendamos, para desbaratar, hermano, todos estos argumentos de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, doctrinas de demonios, doctrinas bautistas, calvinistas, adventistas, que enseñan que la iglesia pasará la gran tribulación. Oiga, como dice la prima de mi hermana que es adventista, de mi hermana, de mi esposa. ¿Cómo dice? Sí, mi hermana en Cristo. Allá está construyendo, ¿verdad? Una casa en el monte, allá en las montañas de no sé dónde, hermano. Sí, metido en la selva, construyendo una casa porque se están preparando para cuando venga la gran tribulación, metiendo comida enlatada, construyendo bajo tierra, porque cuando venga la persecución del anticristo, ellos van a estar encuevados, dice. Esa es la doctrina adventista, ¿verdad? Los bautistas, los calvinistas, que enseñan que la iglesia será perseguida, el anticristo la estará persiguiendo. Y muchos se están preparando. Entonces la Biblia nos tiene que enseñar aquí cómo prepararnos para enfrentarnos al diablo, al anticristo. Hay que empezar a construir casas allá en la selva,
casas escondite, bajo tierra, y empezar a acumular un montón de agua, un montón de comida enlatada, porque el diablo va a empezar a perseguir con el anticristo a todos aquellos que son cristianos. Entonces la Biblia enseñara: construyan una casa bajo tierra, busquen un lugar escondite y ahí manténganse hasta que yo venga. Qué terrible, ¿verdad? El pensamiento que trae estas personas al estar construyendo, al estar preparándose para la llegada del anticristo. Qué terrible, hermano. Mire, los judíos, ¿a quién esperaban cuando vino el Mesías? A un Mesías, pero no lo recibieron. Llegó Jesús y no lo recibieron. Ahora y ellos siguen esperando al Mesías y no se dieron cuenta que ya vino y ya lo mataron también. Sí, Israel todavía está esperando al Mesías, pero el que les viene es el diablo. Por eso Jesús les dijo: a mí no me reciben, a otro van a recibir con su propio nombre. A otro van a recibir, que es el anticristo. No lo recibieron a él, lo mataron y lo siguen esperando. No, ahora vuelven las nubes a levantar a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Acerca de los tiempos, leímos 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 2, verso 1 en adelante para mejor explicado. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero no es ladrón. ¿Qué quiere decir eso? Que si vendrá como ladrón, o sea que va a ser un de repente, que va a venir, va a ser sorpresa. ¿O acaso el ladrón le avisa a usted? Acuérdese, pero él no es ladrón. Así vendrá como ladrón, pero para los impíos. Para los impíos viene como ladrón, pero a nosotros seremos avisados. Seremos avisados. La Biblia nos enseña. Dice: ¿y dónde enseña que seremos avisados? ¿Acaso no tenemos al Espíritu Santo? ¿Acaso no tenemos al Espíritu? Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. No están buscando la paz de Israel, no están buscando el mundo paz, que no la encuentran y no la encuentran. Pero entonces el mundo tiene que estar en un caos, tiene que estar en guerra. Mire, el Señor perfectamente habló de las señales. El mundo tiene que estar en caos para que aparezca un hombre diplomático, un gran ser humano, para que él, un político tremendo, ¿para qué? Para que él empiece a promover la paz, para que él empiece a promover el nuevo orden mundial. Y como ahorita todas las naciones están en guerra, rumores de guerra, tiene que aparecer el anticristo para que les traiga paz. Pero antes de que aparezca, y no puede aparecer porque hay algo que lo detiene, pero cuando diga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Pero la iglesia se fue en un abrir y cerrar de ojos, como lo dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 52. Si no me equivoco, pero ahí está, ahí lo vamos a buscar ahorita. Entonces, todo está preparado. El escenario ya está preparado. La antesala del anticristo ya está preparada. Señales, ya están las señales. ¿Verdad que tremendo? ¿Verdad que usted se está gozando? ¿O extraña la almohada aguadita? Aguaditos. Aleluya. Como ladrón en la noche. Apocalipsis capítulo 3, verso 3, que dice la Biblia. Apocalipsis
capítulo 3, verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si tú no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Aleluya. ¿Se da cuenta? Que dice que acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete por si tienes algún pecado escondido. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche. ¿A qué llega el ladrón? A robar. Pero él no es ladrón. Está haciendo un ejemplo diciendo que como el ladrón no avisa, así llegará. ¿Ah? Entonces, ¿qué está diciendo? Que como ladrón no avisa, vendrá por su pueblo y se quedará. Eso es lo que le está diciendo. Que el Señor viene como ladrón, ¿va? Porque el ladrón no avisa, entonces va a venir porque el día ni la hora nadie lo sabe. Entonces el Señor nos está diciendo: velen, oren y velen, porque vendré como ladrón, dice, sin avisar. Voy a levantar a mi pueblo, y si ustedes no están velando y orando, se quedarán. Eso es lo que enseña la Biblia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 10 al 12. Dios les envía un espíritu de mentira, porque no quisieron creer a la verdad. La gente no quiere creer la verdad. A la gente le fascina la mentira. Le fascina el engaño. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Se da cuenta que aquellas personas que se queden a ver al anticristo, dice que un espíritu de mentira? ¿Ah? Porque dice que el anticristo hará señales mentirosas, prodigios mentirosos, engañará a la gente y la gente creerá en él, porque de parte de Dios les mandará un espíritu de mentira para que sean condenados, para que crean la mentira, porque como no quieren creer a la verdad, el mismo Dios les va a mandar un espíritu de mentira para que sean condenados, porque no quieren creer a la verdad, porque se complacen en la mentira y en el engaño, en la injusticia. ¿Ah? Muchos cristianos que se queden en la gran tribulación, que conocieron al Señor, conocieron la palabra, se lleguen a quedar, no creo que tengan segunda oportunidad. ¿Se salvarán gentiles? Sí, se salvarán. Se salvarán los judíos, 144,000, como dice la escritura, 12,000 de cada tribu se salvarán. ¿Habrán gentiles? ¿Habrá salvación en la gran tribulación? Sí, pero un cristiano que se quede en la gran tribulación, lo dudo mucho que se salve. ¿Por qué? Porque el Señor dice que mejor te hubiese sido caliente o frío, pero tibio te vomitaré. Y Dios no se come su vómito, hermano. Si Él dice que al tibio lo vomita, lo vomita. ¿Y quién es un tibio? Un cristiano que conoce la palabra, pero que no quiso obedecerla, ni creer a la verdad. Entonces Dios dice que le manda ¿qué? Un espíritu de mentira. De parte de Dios lo manda. Dios mismo manda el espíritu de mentira para aquellos que se queden en la gran tribulación. Y como ahorita hay un espíritu de confusión, un espíritu de error, se mueve el espíritu de error, de mentira, de confusión, es el que se está moviendo, de apostasía, es el que se está moviendo en los últimos tiempos. Tremendo, tremendo lo que está sucediendo. Ahora, vaya conmigo ahí a
Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a pasar. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué dice que rescatamos de ese verso? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Sé fiel hasta la muerte. O sea, la fidelidad, la lealtad a Dios. Al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere, dice la Biblia, al que venciere, yo le daré la corona de vida al que venciere. Hay un pleito con el diablo, hay un pleito con la mundanalidad, hay un pleito con la tentación, hay un pleito con la carne, hay un pleito con el pecado, hay un pleito con el infierno, con los demonios, hay un pleito. Pero dice la Biblia, al que venciere, al que venciere, ¿ah? Al que venciere. Apocalipsis 3:21. Hay que ser fiel hasta la muerte. Hay que guardar la palabra, vivir la palabra, ser obediente a la palabra. Amén. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Que dice al que venciere. Pero hay gente que no, hay gente que ya lo dobló una falda, lo dobló la carne. Hay gente que ya están doblados ya. Ya los venció el diablo, los venció el mundo, los venció el paganismo, los venció la apostasía, los venció el dinero. No, la Biblia dice al que venciere. Aquí hay que ser justos, leales a Dios hasta la muerte, hasta que suene la trompeta, hasta que venzamos. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Hay que aprender que la Biblia nos enseña que hay que ser leal al Señor, porque el Señor dice que en un abrir y cerrar de ojos. Oiga, ¿qué es en un abrir? ¿Cuántas milésimas de segundos es un parpadeo? Es un parpadeo. ¿Cuánto? ¿Cuánto será? Las milésimas de segundo. ¿Un segundo? ¿Quién no parpadea? Todo parpadea. ¿Cuánto será? ¿En qué tiempo es que en un abrir y cerrar de ojos? Quiere decir que desaparecemos en un abrir y cerrar de ojos. Y esta gente hasta se burla porque dice, hay películas, dice, que hacen como de ciencia ficción, donde van los cristianos manejando un carro y de repente desaparecen y el carro se va a chocar porque se queda sin piloto. Los aviones que lo pilotean son cristianos, entonces desaparecerán y entonces el avión se estrellará, habrá un caos, solo quedará la ropa. Y ellos se burlan, estos predicadores de los calvinistas se burlan porque ellos no creen en el rapto. Dicen que creen pero lo niegan. Lo creen pero lo niegan. Según ellos dicen que lo creen pero lo niegan. No dice la Biblia. Vamos al texto. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Corintios capítulo 15 verso 52. En un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. Eso será rápido. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Se da cuenta? En un abrir y cerrar de ojos. Tremendo. ¿Seremos qué? ¿Cómo dice? ¿Seremos qué? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Qué tremendo lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? ¿Usted está esperando el rapto o no? Solo dos dijeron amén, hermano.
¿Ah? Qué tremendo. Oiga, esa es la esperanza de la iglesia. El rapto de la iglesia. Tanto luchar, tanto ataque, tanta batalla, tanta guerra, para que al final nos quedemos a ver al anticristo. Muchos anhelan conocer al anticristo. ¿Quién será? Dice. ¿Quién será ese hombre? Imagínense, anhelando conocer al anticristo. ¿Usted lo quiere conocer? Siga pecando para que lo conozca. Manténgase en pecado y se queda a conocerlo. Yo lo que mi alma anhela es conocer a mi Señor Jesucristo cara a cara. Bendito sea el nombre del Señor. Aquel que pagó un precio por nosotros. Ay, tremendo. Pero mire, vea esto. Si la iglesia pasa la gran tribulación, ya estando el anticristo gobernando, dice la Biblia que se le dio potestad y autoridad al anticristo para vencer a la iglesia, a los santos. Según dice, aquí dice a los santos. Se le dio potestad para vencer a los santos. O sea que si la iglesia se queda, ¿pero de qué está hablando? Está hablando del pueblo de Israel, aquellos que se quedaron en el rapto. O sea, serán vencidos. Entonces, ¿cómo se van a salvar? Entonces, ¿cómo es? ¿Dónde está el rapto? ¿En qué parte? ¿En qué tiempo de que esté gobernando el anticristo sucederá el rapto? Porque como ellos dicen que la iglesia pasa el pasa la gran tribulación. Vaya ahí conmigo a Apocalipsis capítulo 13 y verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Se da cuenta? Dice que se le dio autoridad. Se le permitió hacerle guerra a los santos y vencerlos. Entonces no hay rapto. O sea, esta gente está enseñando que no hay rapto, porque todo aquel que se queda en la gran tribulación, cuando el anticristo esté gobernando y reinando en este mundo, todo aquel que se va a salvar tiene que ser decapitado. ¿Se da cuenta? A ver, ¿qué dice Mateo capítulo 25 y verso 31? Para refutar lo que están enseñando esta gente, cabezones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Vea cómo desarmamos esta doctrina falsa de los calvinistas. ¿Ah? ¿Cómo la desarmamos? Dice ahí, ahí donde leímos ahorita, Mateo 25, 31. ¿Cómo dice el texto? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos. ¿Con quién viene? Y todos los santos. Aquí está hablando que viene con la iglesia. ¿Ah? Con todos los santos, ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿En qué tiempo entonces se celebrarán las bodas del Cordero? Cuando esté la gran tribulación, cuando esté 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio con la gran tribulación, donde el anticristo se quita la máscara y se sienta allá
en el templo de Jehová, en el templo de allá en Jerusalén, haciéndose pasar por Dios. Entonces la iglesia, mientras aquí habrá un caos en la tierra de tribulación, gran tribulación, los juicios de Dios se desatan sobre esta tierra, la iglesia está de bodas por 7 años, está de bodas. Entonces, como el diablo, el anticristo estará gobernando, entonces después de que terminen los 7 años de bodas, entonces el Señor regresa con su pueblo, con su iglesia, con los santos, y viene, dice que a eliminar, a destruir al anticristo en la guerra del Armagedón, porque venimos a reinar 1000 años, entramos en el milenio, pero el Señor viene con sus santos, con la iglesia, a destruir al anticristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo dice? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19, verso 7 al 9. Las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, ahí llegamos. Las bodas del Cordero. ¿En qué tiempo se celebran las bodas del Cordero? Cuando aquí esté reinando el anticristo. Porque cuando la Biblia nos habla de las señales, nos dice también aquí en Mateo capítulo 24, verso 37, dice la Biblia. Mateo capítulo 24, verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Más como en los días de ¿qué? De Noé. ¿Se da cuenta? Así será la venida. Estamos como en los días de Noé, ¿sí o no? Que dice que estaba la gente ¿qué? Casándose y dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, construyendo. Estaba el hombre ¿qué? Los designios del hombre, los pensamientos del hombre iba de que continuo ¿qué? En el mal. Y Dios se arrepintió. Entonces dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces la iglesia es arrebatada para ir a las bodas del Cordero. Ahí mismo en Lucas, déjenme encontrar la cita. Lucas capítulo 17 y verso 26 al 32. Vea lo que dice la Biblia. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día del Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la sota y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Oiga, ¿se da cuenta? Que dice que hasta que Lot salió. ¿Y quién hace referencia ahí? Jesús. Que hasta cuando salió Lot, entonces descendió el juicio.
Y como en esos días estaba sucediendo lo mismo que está sucediendo hoy en día, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Está claro del rapto? ¿Está claro o no está claro ahí? Que así enseña la Biblia, que así será la venida del Hijo del Hombre. Pero viene a levantar a su pueblo. No está hablando de la segunda venida, como muchos dicen, y todo ojo le verá. No, 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 no. Eso es la segunda venida. Eso es cuando ya se regresa después de los 7 años de boda. Entonces todo ojo le verá. Pero aquí está hablando de esa venida, está hablando de venida a recoger a su pueblo, que viene en una nube blanca y que nosotros le recibiremos en el aire. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué dice aquí en Mateo capítulo 25, hablando de las vírgenes? Veamos qué dice ahí. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros ni a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué entendemos con eso? ¿Verdad que dice la Biblia que dice que a medianoche se oyó, ¿qué dice? Una voz. O sea, ahí viene el esposo. Mire, seremos avisados. El Espíritu Santo nos avisará. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. Pero 5 de ellas, ¿qué? Se quedaron sin aceite, se quedaron sin lámpara, se quedaron sin la palabra. Porque eso es lo que muestra la lámpara. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Cuál? La palabra. Dejaron la palabra las 5 vírgenes, porque eso es lo que simboliza. Tenían conocimiento, pero después dejaron la palabra. Lo importante de no dejar la palabra, de obedecer la palabra. Dice que ellos echaban más aceite a sus lámparas, venían cargadas porque sabían que venía el esposo. Se quedaron dormidas a las 10, pero despertaron porque a medianoche se les avisó. Pero aquellas cabezonas, como no tenían aceite, se quedaron. Se quedaron. Entonces aquellas salieron a recibir al esposo. Entonces salieron a recibirle, y cuando llegaron se les abrió la puerta, entraron. Pero después estaban las 5 vírgenes gritando afuera: Señor, ¿por qué veniste? Yo me quedé. Sí, porque no quisiste obedecer la palabra. Señor, ábrenos la puerta, Señor. No te conozco. ¿Quiénes son ustedes? Tremendo, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Ahí hay un mensaje tremendo lo que nos está hablando aquí el Señor. Velad pues y orad. Siempre dice la Biblia: velad pues y orad. Velad pues y orad. Qué tremendo como la Biblia nos enseña, hermano. ¿Será de qué virgen es usted? ¿De las insensatas o de las prudentes?
¿De los que obedecen la palabra o de los que no obedecen la palabra? ¿Ah? Porque en aquel día será terrible, hermano, el día que se quede un cristiano que conoce la palabra, será terrible. Segunda de Pedro 2:21, que dice: mejor no me hubieras conocido. Se quedaron las vírgenes, tenían aceite, ¿verdad? Pero se les acabó. ¿Qué dice segunda de Pedro? Porque 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, Ay, Dios mío, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al revolcarse en el cieno. Santo Dios, hermano. ¿Se da cuenta? Mejor no me hubieras conocido. ¿Ah? Las vírgenes tenían aceite, pero 5 de ellas se prepararon y dijo: yo, si me quedo cabeceando, pero yo voy a tener aceite, porque la lámpara me tiene que alumbrar el camino. ¿Ah? Y las otras dijeron: no, ahí ya durmamos. ¿Ah? Fueron irresponsables. Y después querían aceite de las otras. Ah, qué bonito. Ah, con la unción de él me salvo. Ah, porque aquel ora bastante, por eso me voy a salvar yo también, porque él ora por mí. No, aquí cada quien pelea su salvación, porque la salvación es individual. ¿Ah? Se quedaron. Mejor no me hubieras conocido, que conociéndome hace lo que hace. Qué terrible quedarse después del rapto. Qué difícil será para aquellas personas que se quedaron. Ay, yo lo dudo mucho que se salven, porque la Biblia le dice a la Odisea, el Señor dice: ay, mejor hubiera sido caliente o frío, pero eres tibio, te voy a vomitar. Y muchos dicen: ay, yo en el segundo viaje me voy. No saben ni lo que hablan. Si un espíritu de mentira, el Señor les va a mandar, porque no quieren creer a la verdad, no quieren creer a esta palabra, no quieren vivir esta palabra, no quieren ponerla por obra la palabra. Qué difícil será en aquellas personas, aleluya, que se queden, gloria al Señor. Por eso ahora es el tiempo de buscarle en tanto, porque llegará el día que lo buscarán, pero no lo van a encontrar. Isaías 26:20, ¿qué dice Isaías 26:20? Anda, pueblo mío, entra en tu aposento. ¿Ah? Así le dijo a las vírgenes, que prudentes, responsables con el Señor. ¿Ah? Andad, pueblo mío, entrad en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Mire, escóndete un momento, pasa a tu aposento. ¿Cuál es nuestro aposento? Allá con el Señor. Ese es nuestro aposento. ¿Ah? Mientras pasa la indignación. Aquí mismo nos está hablando Isaías de que la iglesia no pasará la gran tribulación, mucho menos conocerán al anticristo. ¿Ah? Amén. Espera un poco, un tiempo en tu aposento, dice, porque la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 12, versos 5 al 6, habla del tiempo en que sufrirán la gente que se va a quedar en el rapto. La Biblia lo habla. Y ella dio a luz un hijo varón, que regía con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. 1260 días. Haga cuentas, ¿cuántos meses son? ¿O cuántos años son? ¿Ah? La Biblia habla de que la tribulación es
3 años y medio, ¿verdad? Dice 1000, ¿cuántos días dice? 1260 días. La Biblia nos enseña que está la tribulación y la gran tribulación. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio en la gran tribulación. ¿Qué dice Apocalipsis 13, verso 5? El tiempo de la tribulación. Tiempo se le dio boca que hablen grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses. ¿Cuántos años son? Tres años y medio. ¿Se da cuenta el tiempo de esos 7 años de puro juicio? Después de las señales, el arrebatamiento. Después del arrebatamiento se abren los sellos. La iglesia está en las bodas. Aparecen los caballos, ¿verdad? Aparecen las 7 trompetas, las 7 copas, los ayes, los juicios de Dios. ¿Será que vale la pena servirle a Cristo, hermano? ¿Verdad que vale la pena servirle al Señor? En otros países hay persecución solo por el hecho de ser cristiano, de decir que usted es un seguidor de Jesucristo. Démosle gracias a Dios porque estamos en una nación por ahorita, por este tiempo que estamos, que hay libertad todavía para predicar la palabra. Pero yo le voy a decir algo: vendrá una persecución antes del arrebatamiento. Porque así el Señor verá y apartará a los cabritos de las ovejas. Porque hay gente que dice que es cristiana, pero en una persecución, aleluya, negarán al maestro. En una persecución van a negar a Dios, van a negar ser cristianos. Antes del arrebatamiento de la iglesia vendría un avivamiento. Entre medio de la apostasía y de tanta falsedad y de tanto engaño y de tanto ministro falso, chueco, torcido, ministro de Satanás, habrá un avivamiento todavía para aquella iglesia genuina que está esperando al Señor, aleluya. Por eso vale la pena servir a Dios, hermano, en este tiempo. Aleluya, que Dios nos ayude a guardar su palabra, que Dios nos ayude a permanecer firmes. Aleluya, mire que el que está firme no caiga. Mantengámonos en la palabra, vivamos la palabra, guardemos la palabra. Esperamos al Señor, esperamos en las nubes. Él regresa por un pueblo. Estamos a punto de que suene la trompeta, le guste o no le guste al diablo. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Póngase en pie. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Esperamos, Señor, que haya sido de bendición para aquellos hermanos, Señor, amigos. Señor, en esta hora pedimos, Padre, por aquellos que todavía no te conocen y no te Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta.
atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta.